El tema es limpieza profunda. Y he meditado mucho en eso porque pienso en los protocolos y cómo se ha vuelto de famosa esta palabra, que no creímos tener hasta en nuestras propias casas, pero hay unos protocolos de limpieza ahora que a uno lo dejan asombrado. Por ejemplo, en mi caso, cuando voy a comprar los alimentos, ¿verdad? Hago las compras con mi esposo, siempre tengo presente lavar, desinfectar, limpiar, y pasa un proceso todo aquello que nunca antes lo había pasado. Pero hemos descubierto la importancia de lavar, de limpiar y lo profundo, lo mucho que ahora eso significa para proteger a los que amamos y a los que nos rodean. Y, y, y meditando en eso, digo yo, Señor, ¿cómo nos has enseñado la importancia de lavarnos, la importancia de lavar? Pero yo pensaba en nuestro exterior y el Señor me decía, Vilma, es importante el interior. Ahora más que nunca es importante que limpiemos nuestro interior. Y quiero llevarlos a una historia impactante, una historia poderosa que le pasó a David, el rey David, cuando él ya era consagrado, un rey que ya tenía renombre. Y David, un hombre amante del Señor, un hombre que conocía la palabra, David se enamora de la esposa de uno de sus soldados, Betsabé. El soldado era Urías. Y se llega a Betsabé y conciben un hijo, y él, para tapar esa situación, manda a llamar a Urías y le dice, vete a tu casa, eh, quédate con tu esposa. Y aquel hombre no siguió esa orden porque él era tan leal y pensaba en sus superiores y en el resto de compañeros que estaban en la batalla, y queda fuera de su casa, no entra. Y en una segunda ocasión David intenta nuevamente convencerlo y lo emborracha, y ni aún así sucedió lo que David había planificado. Y venía a mi corazón un pensamiento, y es que David estaba planificando todo eso. Y había en él cierta conciencia de que eso no estaba bien. Y, y por eso él comete ese pecado con Betsabé, pero él está pensando nada más en cómo cubrir aquello, y empieza a hacer planes propios, empieza a maquinar como él en sus propias fuerzas, con sus propios pensamientos y capacidades lo iba a hacer. Y la situación se le empeoró a David a tal punto que afectó a sus generaciones. Entonces viene el profeta Natán, que de parte de Dios llegó, y vemos ahí reflejada la misericordia del Señor, que quiere restaurar la vida de David y ayudarle a salir genuinamente de esa situación. Y le manda a decir con Natán, le manda a contar una historia a Natán, de un hombre rico con muchas ovejas y un pobre con una ovejita. Y el grande le quitó la ovejita, el rico le quitó la ovejita al pobre, a la única que él tenía. Y David se enoja y le dice, ese hombre debería morir. Y viene Natán y le dice, ese hombre eres tú. Entonces en David crece y nace en él una conciencia de pecado. Y es interesante que nosotros podemos estar conscientes de que algo no está bien en nuestras vidas, en nuestro actuar, en nuestro caminar, pero aún así seguimos maquinando cosas para tapar eso, con nuestros propios métodos y en nuestras propias fuerzas, y nos va peor, la situación se nos empeora, así como David. Pero la misericordia de Dios es tan grande que Él nos ha dejado su palabra, y día a día Él está enviando su Espíritu Santo para que podamos recapacitar y tener esa convicción de pecado que David tuvo. Y es ahí donde nosotros vamos a ir al Salmo 51, y quiero que vayamos por favor a leer esta palabra. Y dice el verso 1, partiendo del hecho que David ya estaba consciente de su pecado. Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Ahí David aboga por esa multitud de piedades del Señor, porque él sabía lo grave de la situación. No solo había fornicado,
sino que también procuró la muerte de Urías. Porque cuando Urías no lleva a cabo el plan que él hizo, que David hizo, lo manda al frente de la batalla y ahí muere. Lo manda para que prácticamente lo mate. Y así sucedió. Entonces David, consciente de ese pecado, por lo que Natán, el profeta, le había revelado, le dice al Señor: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y dice el verso 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y vamos viendo aquí palabras tan importantes como borrar, como lávame, límpiame. Y es muy importante que recordemos algo. Nosotros tenemos muchas cosas que no están bien en nuestra vida, ¿verdad? Yo se los confieso, hay cositas con las que yo lucho, las que me esfuerzo a diario, y lo importante es que no estemos en una actitud de rebeldía, haciéndolas y inventando otras cosas que las tapen y que sean peores, sino que con un corazón humillado y sencillo vayamos donde el Señor. Y es mi deseo y mi anhelo que hoy aprendamos la importancia de humillarnos delante del Señor y de reconocer nuestras faltas delante del Señor, porque de eso vienen grandes soluciones a nuestra vida. Y es interesante que David era un hombre profundo en la palabra, y lo vamos a ver más adelante en este salmo. Era un hombre que conocía la palabra, pero sin embargo también tropezó y fue un gran tropiezo. O sea, nosotros también estamos expuestos y también podemos dejarnos llevar por nuestros planes, por nuestros errores, ¿verdad? Pero lo más importante que vamos a ver es cómo Dios actúa, cómo Dios reacciona ante estas situaciones que son muy similares a las que nosotros vivimos. Leamos el verso 3. Porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Y por qué dice rebelión? Porque sabemos que cuando nosotros le llamamos a algo por lo que es, él fornicó, él sabía que estaba traicionando a Urías y cometiendo un pecado, pero aún así siguió y avanzó a llegar a algo peor. Ya eso es una rebelión. Cuando hay conciencia en nosotros de una situación que no es correcta a los ojos de Dios y seguimos haciéndola, nos volvemos rebeldes. Por eso David dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y es por eso que nosotros tenemos que ser cuidadosos y estar conscientes de eso. Nuestro pecado, el pecado siempre va a estar delante de nosotros. El enemigo no va a descansar hasta disfrutar él el tiempo de vernos caer. Y esto es muy importante que tomemos conciencia. El verso 4 dice, contra ti solo he pecado, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David no está negando que le dañó a Urías, que fue grave lo que hizo contra Urías y Betsabé. Él está yendo más allá. Nuestras faltas no solo afectan a los que nos rodean o a los que se las hacemos o a nosotros mismos que nos las provocamos, dañan, lastiman el corazón de Dios, porque Él nos ama profundamente. Y así lo manifiesta David, contra ti solo he pecado. Y saltemos al verso 6, porque aquí hay algo precioso. Dice, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Cuando yo pensaba en esta palabra, venía a mi mente una imagen de una flecha que tiene dos vías, que es de doble punta, ¿verdad? Y pensaba en esa condición de hablar verdad delante del Señor. Cuando usted está en lo íntimo, cuando está en lo secreto, usted puede abrirse al Señor. Y el Señor le está diciendo, te doy la oportunidad de que me digas esas cosas que no están bien en tu vida, que no están bien en la vida de los que tenés cerca. Contámelas, porque yo te voy a devolver sabiduría.
y te voy a decir cómo solucionarlos. Y ahí está la doble vía. Yo le doy lo malo, Él me devuelve lo bueno. Y eso es lo bello en las transacciones que hace el Señor. Son incomprensibles, pero usted le puede poner delante toda esa situación mala de vida. Usted le da a Dios la verdad de su vida y Él, lo precioso del Señor es que nos devuelve la verdad de nuestro futuro. Él siempre nos ve a futuro y Él siempre ve lo bueno que Él ha planeado para nuestras vidas y lo ve cumplido, aunque estemos en ese proceso. Y eso es lo maravilloso del Señor, de la oportunidad que nos está dando hoy al decirnos, arrepintámonos, limpiémonos por dentro. No solo cuidemos nuestro exterior en este tiempo, aprovechemos este tiempo para limpiar nuestro corazón y ponerlo delante de Él para que Él sea el que nos lo deje totalmente limpio. Y cuando David dice, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría, se refiere a todo lo que el Señor revela cuando en nosotros está ese deseo de no ofenderlo. Y Él nos dice que estuvo mal, que está bien, cómo debo seguir, cómo debo avanzar, nos dice quiénes somos, nos dice cuánto valemos y por qué no deberíamos estar en esta condición que estamos. Y luego en el verso 7, este verso es bello, a mí me cautivó cuando lo leí. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Vamos a ver en pantalla ahorita un hisopo. El hisopo es una planta. Yo decía, ¿y esto qué es? Yo por mucho tiempo creí que el hisopo era ese palito con dos algodoncitos a cada extremo, ¿verdad? Que se usan. Pero no, el hisopo es una planta. Y esta planta es usada en Éxodo 12:22. Y miren qué bello. Y es donde les digo, David conocía muy bien la palabra. Él era profundo y amaba la palabra y oraba en la base de esos conceptos de la palabra. Tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre que estará en el lebrío. El lebrío es una paila grande, forma cónica, y se usaba para aspectos culinarios o también para la limpieza en ese tiempo. Y dice, tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre que está en el lebrío y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrío. En este pasaje se está dando la instauración de la Pascua, cuando Israel al salir de Egipto, ya para poderlo dejar salir, el Señor le quita la vida a los primogénitos de los egipcios. Y para proteger a cada israelita se sacrifica un cordero y con esa sangre se pintan los dinteles, se pinta la puerta y el ángel iba a pasar de largo y los primogénitos israelitas no iban a padecer. Y esto es un reflejo o un tipo de lo que Cristo significa para nosotros. Y es profundo ver cómo David conocía esta palabra y sabía que el hisopo tenía un significado más allá de lo que nosotros podemos ver. Y también buscando información, yo miraba que el hisopo actualmente se conoce como una planta medicinal que tiene propiedades para la bronquitis, para las vías respiratorias, para el sistema intestinal, ¿verdad? Y también tiene muchas propiedades como cicatrizante, o sea, interior y exterior. Y es precioso entender esto, que Dios no usa las palabras por usarlas, no pone figuras por ponerlas. Y quiero que tengamos presente esto. Hay un versículo en 2 Timoteo 3:16 que dice, toda, y escuche bien esto porque toda la palabra es inspirada por Dios. Toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, de tapa a tapa, la palabra es inspirada por Dios. Toda la escritura, dice el versículo, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice la palabra, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Mire que los estándares de Dios no son los mínimos, son los máximos. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente, no a medias,
enteramente preparado para toda buena obra. Y una buena obra que podemos estar haciendo en este tiempo es entregar las cosas pequeñas de nuestra vida al Señor, y así como las grandes. Para empezar la práctica con las pequeñas, eso es importantísimo. Miren lo que sigue diciendo el verso 7. Lávame y seré más blanco que la nieve. Al inicio dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Y antes de que lo olvides, si ustedes quieren más adelante lean Levítico 14, 4, 6, porque el hisopo también se usa en la purificación de los leprosos. Y en Juan 19, 28, 29, léamelo porque ese versículo sí me emocionó a mí. Juan 19, del 28 al 29, dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliera, tengo sed. Había ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos se empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es, inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Y todo nos lleva a ese momento de nuestra redención, de nuestra genuina limpieza, de nuestra oportunidad de estar delante del Señor. Y esto es precioso. Por eso les digo, es importante que no olvidemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Escudriñemos, preguntémonos, ¿y por qué dice esto? ¿Y por qué usa esta palabra? ¿Y qué significa esto? Para que nuestras vidas puedan ir cambiando, ir mejorando e ir recibiendo esa porción que Dios nos tiene. Eso es importante que Él nos tiene. Y luego, como continúa el verso 7, lávame y seré más blanco que la nieve. Ya vamos a ver cómo la nieve está formada por cristales. Es hielo, es agua congelada. Y lo impresionante de la nieve, creo que muchos saben, es que todos estos cristales, estos copos, tienen formas únicas. Ninguno se parece. Pero yo quiero hacer un llamado de atención porque el Señor menciona esta palabra acá y yo solo reflexionaba en las pequeñas cosas que yo le estoy entregando al Señor. Que todo eso va a contribuir para que adelante, más adelante, el Señor me vea totalmente blanca. Es increíble cómo la nieve, sus partículas son transparentes, pero a la vista humana, y qué más, y qué mejor que a la vista del Señor es totalmente blanca. Y Él nos quiere blancos como la nieve. Por eso yo les insisto, y es importante, cada cosa pequeña en nuestra vida, cada cosa de carácter, cada cosa cosas como de conducta, de decisiones, sean sencillas, importantes, cada decisión que tomemos, hagámosla transparente, pidámosle al Señor que nos ayude a limpiarla, de modo que delante de Él estemos blancos como la nieve. Y el verso 8, a mí me encanta porque dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Cuando usted se limpia sus oídos, oye bien. Y si usted escucha palabra del Señor, va a haber gozo y alegría en su vida. Va a haber menos queja, menos frustración, menos desesperanza, porque la palabra nos alienta, nos llena de vida, nos llena de esperanza. Y el estar limpios nos permite llegar al Señor con gozo y disfrutar lo que Él tiene para nosotros, disfrutar todo lo que nos ha dado. El verso 9 dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Nuevamente usa la palabra borrar y reconoce la maldad. El verso 10 es precioso. Crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y este verbo crea es el mismo que se usa en el Génesis. Cuando Dios creó la tierra, creó los cielos, creó las plantas, animales, hombres, todo, dice la palabra, estaba desordenado y vacío. ¿Qué áreas en nuestra vida están desordenadas? ¿Qué huecos hay en nuestros corazones? ¿Qué vacíos hay? El Señor puede crear un corazón nuevo, un corazón limpio y un espíritu recto. Esto es precioso. Y esto es lo que hoy el Señor nos está insistiendo porque Él nos quiere cerca de su corazón.
Miren lo que dice el verso 11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación, mi espíritu noble me sustente. Hace unos años yo estaba sin el ánimo de servir. Yo recuerdo que el Señor puso en mi corazón y solo recordaba a Natán hablándole a David. Así el Señor me hablaba a mí con su Espíritu Santo. Ora para devolverte el gozo de mi salvación. Y yo empecé a orar, Señor, devuélvame el gozo de su salvación. Devuélvame el gozo, porque no estaba sintiendo una carga en vez de sentir una bendición. Y no es correcto. Y había mucho que disfrutar y mucho por qué alegrarme. Y empecé a orar, Señor, devuélvame el gozo de su salvación. Y el estar aquí delante de ustedes es testimonio de una respuesta a esa oración. Es testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida y de lo que Él quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Luego dice, y espíritu noble me sustente. Algunas traducciones, algunas versiones de la Biblia lo traducen como espíritu dispuesto, espíritu obediente, espíritu generoso. Y el Señor me decía, Vilma, ahora te falta orar la otra parte de ese versículo. Y en este tiempo es mi oración, Señor, que su espíritu noble, obediente, bondadoso, generoso, dispuesto, sea el que me sustente, porque no es fácil. Sabemos y cada uno de ustedes ha experimentado que la vida cristiana no es fácil, pero sí es linda, es preciosa. Podemos gozarnos en el Señor, aún en medio de la tribulación, de las dificultades, de las situaciones adversas. Y es ahí donde escuchamos gozo y alegría, como decía el verso 8. Podemos estar escuchando eso en medio de situaciones difíciles. Y los últimos versos que les voy a leer, el verso 13 dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. No busquemos solo nuestro propio deleite. Es bueno, ¿verdad? Que sintamos deleite, pero lo principal aquí es buscar el reino de Dios y su justicia. Es buscar que demos un fruto agradable, que los otros puedan tomar. Y en la medida que ustedes se vayan sujetando, que nos vayamos sujetando al Señor, vamos dando ese fruto y vamos disfrutando todos estos procesos. Y vemos atrás y decimos, valió la pena. Ahora entiendo. Y gracias, Señor. Empezamos a agradecer por nuestras situaciones. Y el verso 16, porque no quiere sacrificio que yo daría. David dice, el sacrificio yo lo doy, yo lo puedo dar. No quieres holocausto, ¿verdad? Que queme el animalito, no. Los sacrificios de Dios son espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y esta es mi invitación en esta tarde, que busquemos esa revelación del Señor de nuestros pecados, de aquellas cosas que no están bien, o de aquellas decisiones que tomamos erradamente, aquellas cosas que sabemos que ni a nosotros mismos nos agradan, pero aún así las seguimos haciendo, y que afectamos a los que nos aman, afectamos a los que amamos, y es una cadena que el Señor quiere romper para atraernos con Él con cuerdas de amor y mantenernos en su regazo, mantenernos bajo la sombra de sus alas, mantenernos en su mano poderosa. Y quiero decirles algo más. Cada entrega pequeña, cada pasito que damos, cada copito de nieve que usted va dando en su día a día, en su actuar, esas cosas pequeñas que usted entrega al Señor, por decir menos enojo, menos rencor, más perdón, solucionar situaciones, reconciliaciones, póngale el nombre que usted quiera, grandes o pequeñas, pero esos copos de nieve nos van purificando y nos van transformando y delante del Señor nos vuelven blancos. Pero lo más importante es que son grandes pasos en el reino de Dios. Usted puede decir, ay, cambié un poquito, ay, mejoré un poquito. Eso es impactante en el reino de Dios. Y usted va a impactar a los que la aman, a los que lo aman y a todos los que usted ama. Y eso es lo más importante. Y con esto concluyo. Anhelo en mi corazón que tengamos siempre
esa disposición de entrar en lo secreto y hablar verdad con el Señor, como lo hacía David. Que Él nos revele su verdad, que nosotros le revelemos la verdad de nuestro pasado, de nuestro presente, para que Él moldee nuestro futuro. Y haya una limpieza profunda en nuestras vidas, de tal forma que nos transformemos en blanca nieve como David oraba. Bendiciones, espero que esta palabra dé fruto a su tiempo, porque así va a ser. Y le damos gracias al Señor por lo que hoy nos ha enseñado. Que el Señor les bendiga.